La receta de hoy es Luciana Chicken Pasta, una deliciosa pasta con pollo al estilo de Cheesecake Factory. Tienes que probarla porque te va a encantar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Pues sí, hoy vamos a preparar esta deliciosa pasta y estos son los ingredientes. 10 onzas de pasta farfalle o pasta de moñitos, 8 onzas de champiñones cremini, media taza de pimiento morrón amarillo, media taza de pimiento morrón rojo y un cuarto de cebolla, todo finamente picado. También necesitamos una taza de crema para batir, una taza de caldo de pollo, aceite de oliva, 1 o 2 cucharadas, 2 cucharadas de mantequilla, 2 dientes de ajo finamente picados, 1 cucharada de paprika, sal y pimienta al gusto y una taza de queso parmesano rallado. En agua hirviendo vamos a poner a cocer la pasta, según las indicaciones que indique el paquete. En el mío dice que en 9 minutos está lista, así que empezamos a contar el tiempo. En un sartén vamos a poner aceite, yo le pongo como unas 2 cucharadas y luego le agregamos mantequilla, también son 2 cucharadas. Esperamos un poquito a que se derrita. Y luego le vamos a agregar los champiñones cremini. A mí me gusta este tipo de champiñón, pero si tú tienes el blanco normal también lo puedes utilizar. Y vamos a esperar a que se cocine y se empiece a suavizar el champiñón. Ya el champiñón se ve más suave, le vamos a agregar la cebollita picada. Y revolvemos. Ahora le vamos a agregar el pimiento morrón rojo, el pimiento morrón amarillo, revolvemos todos los ingredientes. Y ya se me andaba pasando el ajo. Este normalmente lo doro al principio con la cebolla, pero no importa. Todavía vamos a esperar a que se suavice un poco más el champiñón y también los pimientos. Mientras le vamos agregando un poquito de sal al gusto. Y pimienta al gusto. Y revolvemos para que se sazone muy bien todos los champiñones. Ahora sí, le vamos a agregar el caldo de pollo. Como puedes ver, es muy fácil. Si tienes todo listo, todo cortadito, ya preparado, es solamente ir agregando un ingrediente después de otro. Ahora le vamos a poner la crema para batir. Y revolvemos. Este es uno de los ingredientes principales, la paprika. Le vamos a poner la medida de paprika que te comenté, que es 1 cucharada. Pero más adelante a mí me gusta ponerle un poquito más porque me encanta el sabor que le da la paprika y el color. Siempre hay que probar para ver si no le falta sal. De ser así, le pones un poquito más. La preparación de la crema duró exactamente lo que terminó la pasta en cocerse, que fueron 9 minutos. Ahora sí mezclamos. Huele súper rico. Esta receta está deliciosa.
Y yo le voy a poner un poquito más de paprika, eso sí ya lo dejo a tu gusto. Si le quieres dejar solamente la primera cucharada que le pusimos o si le quieres poner un poquito más, a mí me encanta. Y ya que está todo bien mezcladito, le vamos a poner el queso parmesano al final. Esto va a hacer que espese un poquito más la salsa. Esto ya está casi listo, solamente esperamos a que caliente un poquito y terminamos con la pasta. ¡Qué delicia! Ahora vamos a preparar el pollo. Yo tengo aquí pechuga y está fileteada en pedazos delgados. Aquí tenemos un poquito de harina de trigo y le voy a agregar una cucharada de queso parmesano. La cantidad de harina depende mucho de las pechugas que vayas a preparar. Le ponemos una pizca de pimienta, lo mismo de sal, es solamente un poquito para darle sabor, y como una cucharadita de hierbas italianas. Y mezclamos. Primero vamos a pasar el pollo por la harina. Esto es como un empanizado normal. De aquí lo vamos a pasar al huevo. Puede ser 1 o 2 huevos batidos. Y luego lo cubrimos de pan para empanizar. Que quede bien cubierto por los dos lados. Y la vamos pasando al sartén donde ya tenemos el aceite bien caliente. Damos vuelta y es súper rápida, en unos 3-4 minutos ya está lista. Las vamos a ir pasando a un plato con papel absorbente. Y así vamos a ir empanizando todas las pechugas de pollo. Primero las pasamos por harina, luego por el huevo y al último por el pan para empanizar y que queden bien cubiertas. Y luego el aceite. Y quiero agradecerte como siempre que seas parte de mi canal, y si no, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones, y de esta forma te van a llegar los avisos de todas las nuevas recetas que voy subiendo. Por cierto, este es el pan con sabor parmesano que utilizo para empanizar las pechugas. Y este es el queso que usamos para ponerle a la harina. Ahora las pechugas las vamos a cortar en tiritas. Nos servimos pasta en un plato y sobre de ella agregamos las tiritas de pollo empanizadas. ¡Qué rico! Y para adornarle puedes poner un poquito de perejil seco. Ahora lo que más me gusta, vamos a probar. Porque recuerda que si quieres comer sabroso tienes que probar esto que está delicioso. Y cortamos la pechuga empanizada, un poquito de pasta y champiñón. Lo rico del pollo es el sabor que le damos con las especias y el queso parmesano, y queda bien crispy. Además de la combinación de la pasta con los champiñones y los pimientos, y aparte en una crema bien colorida y con mucho sabor por la paprika, no, que te puedo decir, esto está espectacular. Así que aquí te paso la lista de los ingredientes para que tú también la prepares y la disfrutes tanto como yo. Si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.